para tu palabra, Padre, porque en esta noche clamamos, Señor, que la palabra que sea impartida sea tu palabra, Señor, y no palabra de hombre, Padre amado. Gracias te damos una vez más en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Estamos gozosos? Amén. Yo también me siento gozoso porque está ya mi madre de vuelta. Ya se la extrañaba, porque el domingo me tocó y no había quien me diga los amén, quien pegue un silbo ahí, que me anime, que me levante, pero ya la tenemos aquí, gloria a Dios, la tenemos sana, la tenemos rebosante de alegría, de la presencia del Señor. Aleluya. Esta noche vamos a hablar sobre un tema que son de esos temas que cuando el apóstol pone y hay más trabajo y hay más complicaciones, son los mejores porque me hace forzar. Me decía mi esposa ahora, ya tenés tu tema. No pillo, estoy hueco, estoy vacío, le decía. No puede ser, me decía, fatigada ella. Pero me entré en mi escritorio, le clamé al Padre qué quería que yo hable y un rato sentía vacío y dije, no puedo estar así. Entonces tuve que separar las aflicciones, las preocupaciones del trabajo, tal vez el estrés, la ansiedad, las preocupaciones. Y no pude en mi oficina, entonces agarré la máquina y me fui a mi cuarto. Y empecé ahí, en la tranquilidad, sin nada, sin bulla. Empezó el Señor a ministrarme, empecé. Y ahí me pude dar cuenta de una vez más que mi dependencia es única y exclusivamente de Él. Que yo puedo decir con mi boca, estoy vacío, pero Él me dice, yo tengo cosas mejores, tú no estás vacío. Y en esta noche vamos a hablar sobre algo, sobre el milagro que hace Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Todos o la mayoría conocemos la historia, que Jesús fue invitado junto con su madre a esas bodas y sus discípulos, y el contexto es de que las bodas era algo especial, era una festividad donde el novio tenía que brindar las mejores cosas, alimentos, música, vino para alegría. Y cuando alguna de estas cosas faltaba, era como un insulto a sus invitados, porque se los había tenido en poco a los invitados, y entonces tenía que ser lo mejor. Y la costumbre era de que el mejor vino se invitaba temprano. Era lo primero que salía, era el mejor vino, y cuando ya estaba pasadito de copa, pues ya lo que venga, ¿no? Pero en esta historia ocurre todo lo contrario. Pero para que entremos un poquito en contexto, yo sé que todos, la mayoría lo hemos leído, quiero que lo leamos, pero que le pongamos una atención especial a cada uno de los términos que está en este párrafo, en este pedazo de la palabra de Dios. Está en Juan 2, del 1 al 11, pero quiero que leamos en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús, que se encontraba allí, también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús dice: mujer, ¿esto qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Ahí quiero que la tomen en la palabra ordene. Quiero que se recuerden ahí, todo lo que Él les ordene. Sigamos. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación,
En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora, saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino. Segunda palabra para recordar: mejor vino. El mejor vino hasta ahora. Esta es la primer señal milagrosa. Esta primer señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjese de que le he dicho que tomemos tres términos para poder desarrollar el tema. El relato de la boda de Caná dice que Jesús, su madre María y sus discípulos fueron invitados a la boda. El problema era que durante la fiesta se acaba el vino. Y María, la madre de Jesús, conocedora de que la falta de vino y que se había acabado el vino representaba una gran falta social para los anfitriones. Significaba de que no habían tomado la previsión o de que habían tomado en poco la boda, porque era así, era como una ofensa a los invitados. Como cuando usted va a un cumpleaños y no alcanza la comida para usted. Entonces usted dice: miércoles, ¿cómo no van a hacer comida pues suficiente? De tacaño o muchos paracaidistas aparecieron y ya no alcanzó la comida para nosotros. Entonces María, al notar la falta del vino, le dijo a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le responde que aún no era su hora. No es, madre, aún la hora para que yo haga un milagro. Pero fíjense de que Jesús accede al pedido de su madre. Y María le dice: hagan lo que Él les diga. Hagan. Y esto, hagan lo que Él les ordene. Y ahí viene el primer término: obediencia. ¿Qué necesitamos nosotros para alcanzar las bendiciones de Dios? Obediencia. Así como esos sirvientes fueron y hicieron lo que les dijo Jesús: llenen las vasijas. Ahí está, obediencia. Ellos fueron obedientes, no le preguntaron para qué vas a hacer o qué pretende, qué. Obedecieron. Y en esta noche yo quiero hablarles sobre eso, que tenemos que tener obediencia. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos, las bendiciones llegan. Pero cuando nos dicen, tipa, ahora no quiero que sirvas, pero quiero que abras la puerta. Y tipa dice: no, pues yo soy de producción, ¿cómo voy a estar abriendo la puerta? Cuando obedece uno, la bendición cae. En la duda, en el reclamo, en el no era lo que yo quería, esto no me tocaba a mí ahora. Ahí es como que si uno abra una pila y ponga un vaso hueco, se cae y se pierde la bendición. Y Dios siempre quiere bendecirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando decidimos hacer todo lo que Dios nos diga, nos comprometemos seriamente a alinear nuestro comportamiento cotidiano con la voluntad de Dios.
Obediencia está ligado a eso. ¿A qué? A un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, no buscando nuestra voluntad. Porque nuestra voluntad muchas veces es como yo le decía. Ahora, yo le decía a mi mujer, no, estoy hueco, estoy vacío. Y la noté preocupada, ella afligida. No, pues no digas así. Pero era ¿por qué? Porque no había podido entrar en la presencia del Señor y hacer su voluntad. Entonces, esos espacios donde estamos ahí medio que no sabemos cómo lo vamos a hacer, es cuando más debemos buscar de la presencia de Dios. Es cuando debemos decirle al Espíritu Santo, yo no puedo, si vos no estás conmigo, yo no puedo. Yo no lo voy a hacer, porque lo que el Señor quiere es que aquí se hable palabra de Él, no palabra de hombre. No es que venga yo aquí a leer como en colegio, ¿no ves? Cuando uno lo mandan a exponer y cuando uno no lo ha hecho el tema, lo lee enterito. Lo mismo sucede aquí. Porque yo no he venido ni a entretenerlo, ni a perder el tiempo. He venido a que la palabra de Dios quede sellada y marcada en sus corazones. Y entonces una de las palabras que ustedes tienen que atesorar en su corazón es obediencia. Porque en la obediencia está la bendición. Amén. Dice que estamos llamados al servicio, que seamos diligentes como los que servían en las bodas, que les dijeron vayan y llenen las vasijas, y fueron, obedecieron. No pusieron una oposición o no dijeron, pucha, son pesadas, ¿cómo pues? Imagínense, eran 6 tinajas de 100 litros, eran 600 litros, ¿no? Imagínense la borrachera que se echaron. 600 litros del mejor vino. Fíjese que dice que obediencia más que sacrificio quiere el Señor. Porque al Señor no quiere sacrificio, quiere obediencia. Obedecer es mejor que los sacrificios. Dios valora más una actitud sumisa y obediente que las ofrendas. Porque cuando somos obedientes, nos sometemos a su voluntad. Y es cuando le decimos, Señor, fíjese que el Señor Jesucristo en un ratito le dijo, no, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él estaba en un estado de obediencia, porque le estaba diciendo, no, papá, que no se haga la mía, que se haga tu voluntad. Y fue obediente y murió en la cruz del Calvario. Jesús ordena llenarlas con agua las 6 tinajas de piedra, y eran piedras destinadas a ritos de purificación. Al llegar una muestra al encargado del banquete, el agua se había transformado en un vino de excelente calidad. El encargado dice, se sorprende, o bueno, el maestro de ceremonia, bueno, que no sé qué se llama ahora las que se encargan de los banquetes y que todo esté bien, no sé qué sea, tienen un nombre, ¿sí, no ves? Pero él era el maestro de ceremonia, más o menos así. Y va y le dice, el mejor vino. Y fue la primera señal de la manifestación del poder de Jesús, a través de convertir el agua en vino. Simboliza la llegada de una nueva alianza que transforma lo ordinario como el agua en algo extraordinario, el vino. Jesús rompió la tradición de servir el mejor vino primero, mostrando su poder y gloria al proveer un vino superior para el último. El segundo término que hablábamos, que le dije que lo recuerden, era vino, ¿no? El mejor vino. Y fíjese que el vino no es otra cosa que el símbolo de la sangre redentora
derramada en la cruz del Calvario, a través de la cual obtenemos perdón de pecado, nueva vida, salvación y vida eterna. Cada Santa Cena tomamos el vino, que es símbolo o representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos perdón de pecado, para que tengamos nueva vida, para que tengamos salvación y vida eterna. Y ese mejor vino significa la sangre de Cristo, porque esa sangre es la que nos trajo no solamente esas tres cosas, nos trae libertad, nos trae sanidad, trae restauración. Esa sangre tiene poder, porque cuando nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, no hay poder que pueda hacernos daño, porque el enemigo no puede tocar la sangre de Cristo. El enemigo, tras que siente que alguien está con la sangre de Cristo, él empieza a retroceder porque dice: con eso no puedo, con eso yo no tengo la capacidad, yo no puedo acercarme. ¿Por qué? Porque este tiene un poder, tiene algo especial, tiene una sangre que siempre me ha vencido, él me derrotó, él me tiene bajo sus pies, yo no puedo contra él. Esa es la sangre de Cristo. Ese es el poder que tiene la sangre de Cristo. Un poder que trae libertad. Porque muchas veces estamos cautivos. El día domingo yo les contaba sobre un testimonio. Y yo estuve cautivo ahí en la depresión, en la angustia, en la desesperación. Y un siervo de Dios agarró y oró por mí y declaró mi libertad. Y esa libertad me permite hoy día estar parado aquí. ¿Por qué? Porque el enemigo ya no puede tocar mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Dios me dio una nueva identidad. Me cambió mi identidad y me convirtió en hijo de Él. Ahora ya aquí mi identidad dice hijo de Dios. Y eso es lo que no tienen que olvidarse ninguno de ustedes. De que cada uno de los que hemos llegado a los pies del Señor, fuimos bautizados, fuimos convertidos en nueva criatura. Él nos da una nueva identidad y nos convertimos en hijos de Dios, y que nadie les diga lo contrario. Pero tienen ustedes que creerse, tienen que creer que sí son verdaderamente hijos de Dios. Y una de las necesidades para que verdaderamente sean hijos de Dios es que su testimonio refleje que verdaderamente son hijos de Dios. Y no es solamente aquí en la iglesia, es afuera, porque afuera es lo más difícil. Aquí tal vez todos, como decían, no me acuerdo qué pastor dijo, aquí no van a salir las alitas, dice. Pero allá afuera parece que se nos acaban las alitas y salen otras cositas. Allá afuera está la batalla. Cuando tenemos que luchar contra el día a día, cuando tenemos que luchar muchas veces con la necesidad, con la adversidad, tenemos que luchar incluso contra los amigos, entre comillas, que hablan y dicen: ay, no te hagas el cristianito, mira, está hablando de Jesús, mira, está hablando de esto. Y no falta otro que más allácito dice: ah, sí, yo lo conozco a ese, yo sé de dónde viene, yo sé quién era. Pero fíjese que hasta ese que dice yo sé quién era, está declarando una verdad. Porque yo también era. Lo grave sería que declare: ese es borracho, ese es mentiroso, ese es fornicador. Ahí ya estaría el peligro. ¿Por qué? Porque la sangre redentora de Cristo nos cambia y nos convierte. Y entonces ahí tenemos que ser que, ese era, mira, ese está predicando allá, yo lo conocí, ese era así, era pícaro, era mujeriego, era borracho, pero era, ¿por qué? Porque un día Dios nos restauró, nos llevó a nuevos lugares de gloria,
nos llevó a una posición diferente, nos llevó a un estatus. Estábamos allá abajo, estábamos pringados de barro y Él nos sacó, nos lavó, nos cambió las vestiduras y nos puso en un sitio de privilegio. Ese es en el Cristo que hemos creído, un Cristo de restauración, de sanidad, de libertad. Fíjense que Jesús convirtió el agua, esta agua, en vino, pero tan solo para satisfacer una sed física. Yo la tomo y me pasa la sed, pero de aquí a 5 minutos voy a volver a tener sed. Pero Jesús es el agua viva. Quien la prueba nunca más tendrá sed, porque Él es agua viva. Y cuando el agua viva, que es Cristo Jesús, corre por nuestras venas, nunca más tenemos sed. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Al igual que el Espíritu Santo, Él habita en nosotros. Y Él está diciéndote, no estás solo, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, grande, fuerte, poderoso, que te sostengo. Yo te cuido. Yo estoy contigo por donde quiera que tú vayas. Por eso es que los cristianos vivimos confiados. Porque si yo salgo de aquí, yo al salir dije, Señor, yo me cubro con tu sangre preciosa de Cristo Jesús y te pido que tus ángeles acampen a mi alrededor, que guarden mi salir, que guarden mi entrar. Entonces, Él no es mentiroso. Si vos le estás pidiendo, Él dice, no, mi hijo me está pidiendo, necesita de mí. Entonces envía a sus ángeles. ¿Para qué? Para que nos guarden, para que nos cuiden, para protegernos, para libertad. Porque muchas veces estamos ahí en la cuerdinga que ya quiere el enemigo llevarnos. Pero tan solo tenemos que abrir nuestra boca y clamar para que Él actúe. Y Él lo hará. Amén. El siguiente término era milagros. Hablamos de milagros y tal vez vienen a nuestra mente milagros connotados que hizo después el Señor Jesús. Ciegos que recuperan la vista. El ciego Bartimeo. Ese hombre que tuvo la valentía de que cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, él escucha el barullo y pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es? Y le dicen, es Jesús que está pasando. Y él agarra y le grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le decía, cállate, bulla, cállate. Pero él sabía muy dentro de él que el único que podía hacerle un milagro era él. Y vuelve a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús vuelca y dice, tráiganlo. Y en ese momento, el ciego Bartimeo, que tenía una capa que lo identificaba como un mendigo, como una persona que no tenía sustento, sino que tenía que vivir pidiendo limosna, se despoja de eso. ¿Por qué? Porque sabía que iba ante la presencia del Cristo, el único que podía salvarlo, el único que podía devolverle la vista. Y cuando está delante de Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Que me devuelvas la vista. Tu fe te ha sanado. Entonces los milagros ocurren cuando también nosotros creemos pues que los milagros van a suceder. Porque podemos pedir milagros, pero si no creemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que creer que las cosas van a suceder. Otro milagro, el paralítico que camina en Capernaum. Estaba el Señor Jesús en una casa predicando y había un paralítico. 4 amigos, dice que lo llevan, lo suben, abren el techo y lo bajan ante la presencia de Jesús. ¿Y qué les dice Jesús? Su fe lo ha sanado.
¿A quién se refería? A los 4 amigos. Porque ellos tuvieron la fe, la predisposición y se arriesgaron. Se subieron por el techo, rompieron el techo. Y hay una alabanza que dice, rompan el techo, ¿no ves? No sé cómo lo harán, porque yo quiero estar con mi Jesús. Y al bajarlo y darle y decirle, ya estaban los fariseos. ¿Cómo este va a decir que te perdonan tus pecados? Porque así somos. Siempre le ponemos un pero, estamos murmurando por algo. Y Jesús, que sabía todo, le dice, ¿por qué si yo lo puedo hacer? ¿O es preferible que le diga, toma tu lecho, camina y vete? Y eso hizo. Pero el milagro no dejó de suceder porque alguien murmuró o porque alguien dijo. Porque mayor fue la fe de los 4 que lo llevaron. Y eso fue lo que movió para que ese milagro se realice. Ese fue el momento en que Jesús dice, su fe, y le habla a los que lo bajaron, lo ha sanado. Entonces, qué hermoso que alguien, que cualquiera de nosotros, me voy a poner yo ejemplo, que a mí el Señor me diga, Elías, tu fe te ha sanado. Y lo hizo. Yo tuve un cólico renal que no me podían ni tocar ni nada, estuve en el hospital, no respondía a los antibióticos, a los analgésicos en vena y todas las cosas. Y ahí ya me iban a operar, no sabían de qué me iban a operar por último, porque los médicos era una desesperación que no sabían de qué. Me hicieron ecografías, radiografías, análisis, vieron que había una piedra que estaba ahí obstruyendo. Y hay que meterlo, decían al quirófano, me hacen los análisis para ver tiempo de coagulación, porque ya me iban a meter. Pero creo que Dios tenía otro propósito para ese momento. Mi esposa agarró y llamó a la pastora María y a Rolando. Y fueron. Ya era cerca al mediodía, yo no había podido dormir por el dolor. Incluso no podía estirar las piernas, tenía que tenerlas así encogidas. Y yo así medio atontado ahí por los tantos medicamentos. Ellos entraron, incluso Rolando, en sus acostumbradas, el pastor Rolando, pues me quiere hacer un chiste. No podía ni reír porque era un dolor insoportable. ¿No? Es normal en él, pues, ¿no? Pero después ellos comienzan a orar. Y bien me recuerdo que estaba con la polera y la pastora María quería, creo que había llevado aceite y quería tocar ahí. Y me dice si podía. Yo despacito le levanté la polera. Ellos oraron. Pero yo tuve la fe de que esa oración iba a traer sanidad a mi vida. Llegó mi hijo, estaba mi esposa, no sé quién, ya era una preocupación más grande. Me llevaron otra vez, me hicieron ecografía y todas las cosas. Pero alguien dijo, mejor es hacerle una tomografía antes de meterlo. Después de que oró la pastora María, yo pude descansar, estirar la pierna y dormir por un lapso de tiempo. Me acuerdo, me sacan en silla de ruedas, me llevan, no había ni siquiera ahí en el obrero, no había tomografía, me llevaron a DMI, me sacaron allá y me la llevaron. Y ahí sucede el milagro. ¿Por qué? Porque en la tomografía ya no había nada. La piedra que me tenía obstruido, que estaba en evidencia ahí en la ecografía, ya en la tomografía no había. Entonces, un milagro de Dios. Pero yo creí en mi sanidad. Yo creí que ahí estaba mi milagro y que Él lo podía hacer. Y Él lo hizo. Me tocó ir donde el médico, ya el urólogo, a los 3, 4 días, creo, después de eso. Y él mira, pues no, mira la ecografía, ora todo que tiene. Aquí hay algo que no cuadra, me dijo, que yo no entiendo. Aquí hay y aquí no hay, me dice.
pero yo sí entiendo. Me mira él así como todo médico, pues son reacios. Fue un milagro de Dios, le dije que lo hizo. Me miró, se quedó calladito y me dijo, ya no tengo nada que ver con usted porque usted está sano. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Esos son los milagros de Dios. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando Él se manifiesta en nuestras vidas es para bien. Él se manifiesta en nuestras vidas para sanidad, para restauración. Él se manifiesta para libertad. Y el último de los milagros que podemos ver, muertos levantarse. Lázaro tenía 4 días, ¿no? 4 días de muerto. Y le dicen sus hermanas María y Marta, pero Señor, ya hiede. Hace 4 días. Pero no se habían dado cuenta, y eso que paraban con Jesús, de que el poder de Jesús era mayor que cualquier cosa natural. Él es el Dios de los milagros sobrenaturales. ¿Qué hace? Saquen la piedra, quiten la piedra. Pero ya hiede, saquen la piedra. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Lázaro, sal de ahí. Salió Lázaro y estaba ahí, completamente sano. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Él. Y sin darnos cuenta, muchas veces estamos rodeados de milagros, pero estamos esperando milagros tal vez como el de Lázaro, como el del paralítico, que sean milagros extraordinarios. Pero hay milagros que suceden a diario en nuestras vidas, como que tenemos vida, que nos podemos levantar, que podemos respirar, que podemos ver, que tenemos alimento en nuestra casa. Y por sobre todo, el principal, que podemos disfrutar del milagro de la creación de nuestro Padre. Podemos ver los árboles, podemos ver las aves, podemos disfrutar de las frutas, de todo lo que Dios nos ha dado. Es parte de su creación. Su creación es un milagro. Y muchas veces ya la pasamos por alto, ni siquiera la disfrutamos. Yo ahora más la disfruto. En mi casa yo me levanto y voy a mi hamaca a ponerme a conversar con el Señor y pasan por ahí los loros, pasan unas paradas. Yo le digo, gracias Padre por esto. Nosotros tenemos la bendición de que aquí podemos verlo y no lo disfrutamos. Hay gente de fuera, de Europa, de donde usted quiera, que vienen y pagan para poder disfrutar lo que nosotros tenemos gratis, lo que nos ha regalado el Señor. Pero sí podemos nosotros estar necesitando en esta noche un milagro. ¿Quién necesita un milagro en esta noche? Amén. Todos necesitamos, ¿no? Tal vez un milagro de salud, pago de deuda, que es ahorita lo más frecuente. Tal vez una casa nueva, la restauración de su familia, la restauración de su salud. Yo el milagro que quiero es que el Espíritu Santo viva siempre en mi vida y en mi familia. Porque si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Porque sé que Él es el que me acompaña. Pero, ¿cuál es el mayor milagro que ha hecho Jesús en nuestras vidas? ¿Alguien? ¿Alguien quiere decir cuál es el milagro? ¿El mayor milagro que Dios ha hecho en sus vidas? La salvación. Y otro milagro que ha hecho el Señor en nuestras vidas es la transformación de nuestras vidas. Transformarnos. La señal subraya que Jesús no solo mejora nuestra vida, sino que la transforma por completo, dice. Tal como el agua fue cambiada, Jesús nos cambia. El milagro en nuestras vidas, por lo menos el milagro en mi vida,
es la transformación que hizo Jesús. De haberme cambiado del Elías viejo en el Elías nuevo. Para mí es el mayor milagro. Y ha hecho muchos otros en mi vida, en mi familia. Pero el mayor que yo creo es el poder de ese milagro de transformar nuestras vidas. Cambiar. Porque una de las cosas más difíciles yo creo que es cambiar. Es difícil cambiar, en todos los sentidos. Hábitos, actitudes, carácter. Una de las cosas con las que aún yo le sigo pidiendo al Señor es que Él termine de cambiar mi carácter. Sé que ha hecho mucho, pero no creo haberlo alcanzado todo. Quiero más. Quiero más. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí yo por estar diciendo, no, ya, no, nada me toca, ya no pueden con mi carácter. El enemigo es astuto. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasaría con mi testimonio? Se va al tacho. Hablando así, clarito. Entonces yo tengo cada día, si yo conozco mi debilidad, yo se la pido al Padre. ¿Por qué? Porque Él me lo va a conceder. Yo le digo, Padre, aún me falta. Quiero más. Quiero cambiar más mi carácter. Y lo más hermoso cuando Dios transforma es que tu entorno, tu familia, se dé cuenta de que sí hay un verdadero cambio. Hace unos 15 días mi hijo me dijo, papá, sinceramente has cambiado harto. Ya no te escucho renegar, ya no te escucho renegar. Es que ya no es necesario renegar. Porque toda mi confianza, todas mis cargas, yo se las entrego al Señor. Tal vez estoy hablando mucho de mi familia, pero es un testimonio. Mi esposa el otro día me decía, yo no sé cómo vos aguantás si tenés tantas cosas. Y ella lloró. Y le dije, tranquila, mi amor, porque yo mis cargas, mis preocupaciones, mis necesidades, se las entrego a Él para que Él pueda actuar en mi vida. Porque si yo me rindo a Él y le obedezco y soy obediente, sé que a través de la obediencia me va a llegar mi bendición. Entonces necesito crecer, necesito madurar, necesito ser transformado de esa agua común en vino. Necesito ser cambiado, dejar de ser ese hombre común para convertirme en un buen vino. ¿Para qué? Para que Dios vea que su obra está haciéndose. Porque a Él le encanta cuando nosotros nos dejamos moldear. Yo siempre les digo, Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Muchas veces nos podemos quebrar en el proceso, pero Él no repara lo quebrado. Él agarra y lo hace el barro nuevamente de cero y empieza a trabajar. ¿Hasta qué? Hasta que nos convierte en una obra de arte. Y necesitamos ser trabajados. Necesitamos ser moldeados. Y fíjese que siempre necesitamos un milagro. Y Dios nos dice, lo mejor está por venir. Se interpreta como una promesa de que el futuro con Dios es superior a lo conocido anteriormente. Eso significa que va a superar cualquier expectativa. Lo que Dios puede hacer con nosotros, por eso dice, lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque quiere decir de que si ya llegamos a 90%, Dios no. En la siguiente vez vas a llegar a 95%, después vas a llegar a 97%. Entonces siempre vamos a ir aumentando, pero es solamente y exclusivamente de la mano de Dios.
siendo obedientes, siendo unas personas que cuando Él nos diga, vení, yo te necesito, vení hijo, no te vas por ahí, no te vas por ese camino porque ahí te vas a caer. Tenemos que perder esa mentalidad que teníamos antes, de que cuando nos decía, te vas a caer, te vas a ir por ahí, te vas a caer, hijito, y nos íbamos por ahí. Me iba a caer. Porque así somos, así éramos. ¿No ves? ¿Cuántas veces nos dieron? No te vas por ahí, te vas a caer. Y nos fuimos por ahí. Bererén igual. Tarde, si nos advirtieron. Entonces Jesús nos está diciendo, lo mejor está por venir. Tenemos que preparar nuestro corazón para poder recibir del que gobierna las bendiciones, que es Dios el Señor y amo dueño. Tenemos que prepararnos para las bendiciones venideras. Tenemos que estar preparados para nuestro milagro. Tenemos que estar preparados para lo que Él tiene para nosotros, para lo que tiene el día de mañana. Así como hoy día yo necesité del Señor, mañana necesito aún más. Porque cada día hay un incremento, cada día necesito más de Él, necesito más de su presencia. Cuando venía yo me sentía medio fatigado, medio así. Llegué y me puse a leer y Él me dio lo mejor. Me dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me dio esa paz. Esa paz que no me la puede dar el hombre, que no me la da un remedio, que no me la da un médico, no me la da nadie. Me la da Él. Pero es porque yo he decidido rendir mi vida a Él. Para terminar, quiero que leamos Ageo 2:9 y que cada uno agarre esta palabra para su vida. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo lo creo, la tomo esa palabra y me apropio de ella porque sé que lo mejor está por venir, porque la gloria postrera de esta casa, de mi familia, de mi vida, será mayor que la primera. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Dele, y si se lo va a dar, déselo grande y fuerte, porque Él no es un Dios de poco, es un Dios de milagros, es un Dios de acciones grandes. Pongámonos de pie. Bendito Padre, estás en los cielos, Señor. Hemos venido esta noche, Señor, y hemos escuchado tu palabra, Señor, y queremos que tú cambies en nuestra mentalidad, Señor, y que nos convirtamos, Señor, en hombres y mujeres obedientes a tu palabra, Señor. Que podamos cambiar nuestra mentalidad, Señor, que podamos romper estructuras mentales, Señor. Que rompamos cadenas, Señor, de maldición que vienen arrastrando